Entonces el tema de esta noche se llama memoria corta, y esto está basado en el Salmo 103. Una de las cosas que el Señor nos pide es que no nos olvidemos de todos sus beneficios, de todas sus bendiciones. Pero ya sabemos todos, ¿verdad?, que incluso hasta nosotros posiblemente hayamos caído en ese error, que somos de memoria corta. Muchas veces se nos olvida todo lo bueno que hemos recibido de Dios, o muchas veces no estamos conscientes o no tenemos ojos. Estamos rodeados de todas las bendiciones de Dios y muchas veces somos incapaces de ver esas bendiciones. Y cuando eso nos sucede, pues simplemente no podemos estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Para poder nosotros estar agradecidos con Dios, necesitamos tener conciencia de todas las bendiciones de Dios, pero muchas veces nosotros damos por sentado todo. Entonces, el Salmo 103 dice el rey David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando él dice que no debemos de olvidarnos de ninguno de sus beneficios, muchas veces nosotros creemos que solamente se trata de dónde nos sacó Dios antes de conocerle a Él, porque muchos venimos de situaciones bien difíciles, complicadas, ¿verdad? Y pues definitivamente tenemos que estar bien agradecidos con Dios porque Él nos rescató, pero no debemos de olvidar que hay beneficios actuales, presentes, fíjate bien, y que tampoco debemos de olvidar. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas las damos por sentado, quizás, por ejemplo, el que nosotros tengamos un plato de comida enfrente nuestra. Fíjate que hoy más hay mucha gente que no tiene qué comer. Y solamente con que nosotros tengamos un plato de frijoles, nosotros ya tenemos una bendición. Y hay quienes, pues, que se olvidan de darle gracias a Dios. Solamente con que nosotros podamos levantarnos de nuestra cama. Hay mucha gente que está postrada, hay mucha gente que está hasta con tubos, fíjate bien, gente que está en una situación crítica, pero el Señor nos permitió levantarnos hoy de nuestra cama, poner nuestros pies, pararnos. Hay gente que no se puede ni siquiera parar, está en silla de ruedas. Solamente con que nosotros podamos ver la luz del día, hay gente que no puede ver. O sea, son bendiciones que las damos por sentadas y que no estamos conscientes de todo eso. El que tú puedas ver a tu esposa, puedas ver a tu esposo, puedas ver a un hijo, a una hija, a tu papá, a tu mamá, ya esas son muchas bendiciones. Y como te digo, nosotros muchas veces no tenemos ojos para ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y muchas veces también tenemos memoria corta para estar conscientes de lo que Él nos dio. Si nos cuesta ver, fíjate bien, si nos cuesta ver lo que estamos disfrutando ahorita, lo que estamos viviendo hoy, que es nuestro presente, imagínate tú lo que sucedió hace un año, 5 años, 10 años, 20 años. Y Él nos está diciendo que no debemos de olvidar ninguno de sus beneficios. Pero cuando David dice, bendice alma mía a Jehová, fíjate que muchos están creyendo que es como cuando la persona está consciente de eso y le da gracias a Dios. Pero fíjate que David estaba diciendo algo más cuando dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí está refiriendo espíritu, alma y cuerpo. Y una de las cosas que hacía David, que cuando él bendecía a Dios, no lo hacía solamente en privado, porque él tenía una relación personal con Dios, y en donde él entraba, vamos a decirlo así, a esa intimidad, sino que él era alguien que expresaba públicamente su alabanza, y su alabanza es con voz alta, fíjate bien, para que muchos oigan. Y quiero recordarte que Dios nos ha llamado a nosotros, a ti y a ti y a mí,
para anunciar del que nos llamó. Eso quiere decir alabar a Dios. Eso lo que quiere decir es bendecir a Dios, hablar bien de Él. Y entonces una de las cosas que tenía David era de que su alabanza era pública. Y es muy importante, fíjate, que tú estés dando testimonio de todos los beneficios que has recibido de Dios. Que tú estés hablando de tu Señor, de tu fe, principalmente en tu casa. Principalmente aquellos que te conocen. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando tú empiezas a bendecir a Dios, a hablar de Dios, a anunciar las virtudes, a anunciar los beneficios que tú tienes, entonces fíjate que eso fortalece tu fe, pero también fortalece la fe de aquellos que te oyen. Y no solamente eso, sino que crea una esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces a las personas a las que nosotros les comunicamos los beneficios de Dios, entonces ellos también empiezan a fortalecer su fe, empiezan a creer, y podría darse por ahí que nazcan de nuevo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Y entonces tú eres ahora un testigo de Cristo, y tú puedes ahora comunicar a todos los que están a tu alrededor todos los beneficios que Dios te ha dado. Pero también viene Dios y nos dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Quiero recordarte que aunque nosotros ya no somos pecadores, tenemos la capacidad de pecar. Aunque nosotros ya no estamos en pecado, fallamos. Y entonces, cuando Él dice que Él perdona todas nuestras iniquidades, cuando dice todas, dice es todas. No dice unas sí, otras no, unas que son más grandes, otras más chiquitas, no. Él perdona todas nuestras iniquidades. Obviamente esto no es una licencia para hacer lo que nosotros querramos, o que nosotros vamos a columpiarnos como porteño con esta posibilidad. No, sino que lo que está diciendo ahí es que Él nos ha amado con un amor incondicional, con un amor eterno, y que Él quiere que nosotros nos acerquemos libremente hacia Él. Y entonces, cuando tú vienes y puedes comprender que Él perdonó todo, entonces lo que Él hace es que quita de ti la culpa, quita la condena, quita la vergüenza, quita el oprobio, para que tú puedas sentirte aceptado delante de Él, para que tú puedas sentirte bienvenido en la presencia de Él. Y una de las cosas, fíjate bien, que David sabía, era de que él había fallado de muchas formas. De hecho, yo creo que ya todos saben que incluso Dios le prohibió a David que construyera su templo. ¿Sabes por qué Dios le prohibió a él que construyera el templo que había propuesto en su corazón? Le dijo: tú no puedes construir mi templo porque tú eres un asesino. Así, amado hermano, tremendo eso, fíjate bien. Sin embargo, Dios perdonó todo eso. Y cuando tú ves la vida del rey, te das cuenta que como él estaba viviendo todavía bajo la ley lo tuvo que haber matado a él. Fíjate bien, había orden de muerte por él, por los pecados que él tuvo, unas 50 veces, pero Dios de alguna manera le daba esa gracia, le daba ese perdón, y él estaba consciente de eso, y entonces él escribió eso: Él perdona todas tus iniquidades. Y si eso ocurrió con él en el tiempo de la ley, imagínate tú cómo no será más precioso esto en el tiempo de la gracia, en donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que Él ha perdonado todas nuestras rebeliones, y que podemos acudir al trono de la gracia con toda confianza y con toda libertad. Dice que Él es el que sana nuestras dolencias. Amado hermano, mientras tengamos nosotros este cuerpo que se envejece, se cansa, se enferma,
nosotros vamos a seguir siendo necesitados de Dios. Obviamente, nosotros no quisiéramos morir. Y lo que quisiéramos es que Él viniera, fíjate bien, mientras estamos con vida, como dijo Pablo, para que este cuerpo sea transformado, sea glorificado y entonces no tengamos que ver muerte. Pero posiblemente no sea así. Y entonces eso quiere decir de que tenemos que vivir todavía todo este tiempo. No sé cuánto tiempo más tengamos que vivir. Hay unos más jóvenes, hay otros más avanzados de edad. Yo ya estoy un poquito más para allá que para acá. Pero muchas veces este cuerpo, entre más van pasando los años, más le va doliendo todo a uno, más se va cansando. La época de la juventud ya quedó atrás para muchos, fíjate bien. Y entonces ya vienen las condiciones crónicas. Y la verdad es que no hay edad para enfermarse. ¿Y eso qué quiere decir? Que en todo tiempo nosotros vamos a estar necesitando de Dios. Pero David sabía, fíjate bien, que conocía a un Dios todopoderoso. Él conocía a Jehová Rafa. Jehová Rafa quiere decir Jehová es mi sanador o Jehová es mi médico. Pero cuando nosotros vamos al nuevo pacto, tú te das cuenta que la palabra de Dios dice que el Señor Jesús sufrió en su cuerpo todas las enfermedades que pudieran venir y atacar tu cuerpo. Y Él padeció todo eso, fíjate bien, para darnos salud divina. Eso es a través de la fe. Y entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es de que ningún espíritu de enfermedad puede venir y atacar tu cuerpo, o no tiene derecho legal de operar en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya Jesús en su cuerpo ya lo padeció. Esa dolencia que muchas veces viene a nuestro cuerpo, esa enfermedad, esa dolencia, ya la padeció Cristo. Y entonces nosotros podemos reclamar, fíjate bien, para nuestro cuerpo esa salud divina. Y entonces David tenía ese conocimiento, esa revelación de que podía acudir a nuestro Padre bueno en busca de ayuda cuando nuestro cuerpo terrenal pues se enfermara. Pero también Él dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Todos de alguna manera hemos tenido que padecer situaciones en esta vida, ya sea situaciones injustas o ya sea como consecuencia de nuestros actos, porque muchas veces nosotros solitos nos metemos a muchos líos y ahí estamos llorando después, estamos lamentándonos después. Otras veces pues somos víctimas, ¿verdad? Lo cierto es que ya sea que sean consecuencias o no, muchas veces nos hemos encontrado en los desiertos. Y ahí, fíjate que muchas veces nos hemos encontrado en que no hay salida, no hay solución y solamente nos queda clamar a Dios, buscarlo a Él. Y ¿sabes qué? Yo he visto cómo, por lo menos a mí, y también en los otros que me ha constado, he estado más o menos en la misma condición de Pedro. Que Pedro estaba caminando sobre el agua y de repente empezó a ver las tormentas, la lluvia, las olas, y empezó a tener miedo y empezó a hundirse. Y sabes, él dijo, Señor, sálvame que perezco. Y sabes que él se estaba ahogando, ya el agua lo tenía arriba de la nariz y solamente le quedaba su brazo arriba del agua y ahí estaba justamente la mano de Jesús para levantarlo y rescatarlo. Esa misma imagen me viene a mí cuando Él dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y entonces, como esta vida es una vida de incertidumbre, aquí no tenemos nada garantizado, aquí no tenemos nada asegurado. Mira, comenzamos el 2020 y nadie se imaginó que a los pocos meses íbamos a estar con esta situación tan complicada. Y así tú te puedes dar cuenta cómo esta vida se puede complicar. El Señor Jesucristo dijo, en esta vida tendréis aflicción, pero también, fíjate que Él nos estaba diciendo
que nosotros debemos de tener paz en medio de esta situación, porque si nosotros tenemos fe, nosotros vamos a tener la capacidad de poder sobreponernos a cualquier situación, obviamente ayudados por Él. Pero también cuando Él dice que Él rescata del hoyo tu vida, también David lo estaba diciendo de una forma profética. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos en un hoyo. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe qué? Estábamos 6 pies bajo tierra, muertitos, helados. Vivíamos, teníamos familia, comerciábamos, andábamos por ahí, pero puros walking dead, o sea, muertos vivientes, así. Pero de ese hoyo, fíjate bien, sacó nuestra vida y ahora dice que nos dio vida eterna y vida abundante en Cristo Jesús. Y entonces, de la muerte nos resucitó y nos dio vida en su Hijo. Entonces, no cabe duda que no debemos de olvidarnos de ninguno de sus beneficios. No debemos de tener memoria corta y dar por sentadas muchas cosas. Debemos nosotros de estar conscientes, fíjate bien, de todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado. Yo me recuerdo bien, una vez que el rey David se presentó ante Saúl y Saúl no confiaba en él, decía, pero si tú eres un niño aún, ¿cómo vas a pelear con un hombre experimentado en la guerra? Refiriéndose a un gigante que se llamaba Goliat. Y entonces David, fíjate bien, empieza a recordar todas aquellas ocasiones en donde él se había visto envuelto en situaciones gravísimas, como pelear contra leones y pelear contra osos, así como tú lo oyes. Y entonces le decía él que Dios lo había rescatado, Dios lo había ayudado a pelear contra leones, contra osos, los había vencido, fíjate bien, y estaba seguro que ahora que iba a enfrentar a este gigante, pues lo iba a vencer también. Entonces una de las cosas que hacía David era que no olvidaba ninguno de sus veces. Es bueno ver atrás, fíjate bien, hacer un recordatorio para ver todos esos leones que tú has matado, para ver todos esos osos que han quedado muertos atrás, para ver todos esos gigantes que un día se quisieron levantar contra ti, pero no pudieron porque tú estabas apoyado y ayudado por Cristo Jesús. Y entonces nosotros debemos de voltear a ver atrás, fíjate bien. Él dice, no olvides ninguno de sus beneficios. El problema está que cuando nosotros somos de memoria corta, entonces se nos olvida todo eso. Y entonces, como no lo tenemos presente, cuando viene algo adelante, podría haber miedo, podría haber temor, podría haber angustia. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que tenemos a un Dios que nos ha ayudado antes, nos está ayudando hoy y lo más seguro es que nos va a ayudar con lo que viene adelante. Pero también David continúa diciendo y dice, Él sacia de bien tu boca. Mira, esto es tan lindo porque Dios está pendiente de ti. Dios quiere bendecirte siempre. De hecho, Él dijo que ya te había bendecido con toda bendición espiritual. Y entonces, Él quiere que tú estés siempre en victoria, que tú estés con tus pies sobre la roca, que tú estés con tu cabeza levantada, fíjate bien, para que tú puedas comprender que tú tienes un Dios poderoso de tu lado y que tú puedes estar como un león confiado. Fíjate bien, a pesar de muchas circunstancias, a pesar de lo que diga el diablo, a pesar de lo que digan las circunstancias, tú puedas venir y reposar en Él, descansar en Él, tener ese gozo en Él, tener esa paz en Él, entendiendo que ahora el Espíritu Santo está en ti, fíjate bien, y Él es el que te anima, Él es el que te alienta. Y entonces tú puedes comprender que los deseos del corazón de Dios es bendecirte. Los pensamientos de Él
son pensamientos de bien y no de mal para ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero David viene y entiende que ha sucedido algo sobrenatural con él. Él dice que él te rejuvenece como el águila. Muchos no saben o no entienden por qué David dice que él era rejuvenecido como el águila. Fíjate que el águila vive normalmente 40 años. Pero unas pocas águilas, de todas, unas pocas águilas, encuentran una segunda oportunidad. Y entonces fíjate que estas pocas águilas tienen el valor, tienen el coraje de arrancarse las plumas viejas. Fíjate bien, se arrancan las plumas viejas y se arrancan las uñas atrofiadas. Entonces las plumas se las quitan y las uñas atrofiadas se las quitan. Y mira, y es una bola de carne ensangrentada así. Y pasan un proceso de aproximadamente 21 días en donde no comen, no beben y están sufriendo, agonizando, pero de repente empiezan a salirle plumas nuevas. Así como lo oyes. Y parecerá ser que esto no es cierto, pero cuando tú consultas esta situación a través de la ciencia, te das cuenta que sí es cierto. El águila es rejuvenecida. ¿Y sabes qué? A los pocos días, el águila está extendiendo sus alas con plumas nuevas y con garras nuevas. ¿Y sabes qué? Otros 40 años más de victoria. Y entonces David dice que él te rejuvenece como el águila. Y amado hermano, dice la palabra de Dios que ahora en el nuevo pacto nosotros ahora somos restaurados, somos renovados. Dice que aunque este hombre se va envejeciendo, desgastándose, el nuevo se va fortaleciendo, se va renovando. Fíjate bien. Y entonces también en nuestro propio cuerpo, también Él nos multiplica las fuerzas como las del búfalo. Y entonces nosotros podemos comprender que Él también quiere bendecir nuestra vida física, pero también nuestra vida espiritual. Y no cabe duda que Él nos rejuvenece como el águila. Yo por lo menos me miro más joven cada día. Aleluya. Gloria a Dios. Y por último, ya quiero ir concluyendo, aunque el Salmo 103 es muy, muy largo, solamente vamos a ver estos 5 o 6 versículos. Dice que Él hace justicia y derecho. Y aquí es donde nosotros debemos de comprender, amado hermano, que nosotros no estamos solos. Tú no estás solo. Él prometió que no te iba a dejar, que no te iba a abandonar, que iba a estar contigo hasta el último de tus días. Tú no estás solo aquí. Tú tienes a alguien que te respalda aquí. Tú tienes a alguien que está sobre ti, alrededor de ti. Tú tienes un Dios todopoderoso. Y Él dice que si Él está contigo, nadie podrá contra ti. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que pueda andar el león rugiente ahí, fíjate bien, y podemos vernos enfrentados directamente por el diablo, pero dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Somos nosotros los que tenemos que verle la espalda al diablo, no él la espalda nuestra. Es él el que tiene que huir de ti. ¿Por qué? Porque tú no solamente tienes la ayuda de Dios, sino que él ha creado un ministerio angelical que lo ha puesto a nuestra disposición para pelear por ti, para ayudarte, para fortalecerte, para animarte, para protegerte, para rodearte. Y nosotros aquí somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero aquí viene lo mejor. Él dice que nos hace justicia. Y muchos lo han agarrado como que Él va a vengarse o va a hacer caer rayos y truenos, por ejemplo, contra alguien que te ha violentado, que ha hecho cosas injustas contra ti, que Él lo va a castigar. Fíjate que no se trata de eso. Aquí David estaba hablando de algo mayor. Fíjate que en el nuevo pacto
Dice la palabra de Dios que ahora tú eres justicia, así como lo es. Ahora tú eres la justicia de Dios. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Cómo puedo ser yo justicia? Bueno, aquí lo que está diciendo es que todas las obras, todas las justicias del Señor Jesucristo fueron acreditadas a ti. Y que ahora, fíjate bien, a través de ese sacrificio, los méritos de Cristo te fueron acreditadas a ti. Y entonces ahora tú eres la justicia de Dios. Eso quiere decir de que tú ahora eres justificado, no por tus obras, sino por las obras de Él. Ahora tú eres justo, no por lo que tú haces o dejas de hacer, sino que tú eres justo a través de la fe en Cristo Jesús, a través de las obras de Él. Y entonces es muy importante que tú puedas comprender que no solamente Él te protege, no solamente Él te guarda, sino que ahora Él te ve con buenos ojos. Y ahora tú puedes venir delante de Él con toda confianza, con toda libertad, entendiendo y comprendiendo que Él está con sus brazos abiertos y que tú puedes acercarte a Él creyendo, fíjate bien, y entonces Él es galardonador de los que le buscan. No debemos de ser de memoria corta. Cuando nosotros somos de memoria corta, se nos olvida quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y aquí es donde en esta vida necesitamos tener una identidad clara, primero de quién es Él, pero también de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros no tenemos identidad es porque tenemos memoria corta. Cuando nosotros tenemos memoria corta se nos ha olvidado no solamente todo lo que Él nos ha dado, cómo Él nos ha levantado, nos ha protegido, cómo tú has vencido todos esos leones, esos osos, esos gigantes, sino que también las bendiciones que tienes hoy. Tú tienes que tener ojos para poder verlo y no debes de olvidarte de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque cuando se nos olvida, entonces cada vez que tú enfrentas una situación difícil, que lo más seguro es que va a venir porque el Señor Jesucristo dijo que íbamos a tener aflicción, entonces nosotros no vamos a entrar ni en temores, ni en miedo, ni en pánico, sino que nosotros vamos a mantenernos en paz. Vamos a tener esa capacidad de poder entrar en ese reposo. Vamos a tener la capacidad de poder descansar en Él, sabiendo que Él tiene control de todo, sabiendo que Él tiene control de tu vida, sabiendo de que hay una historia, fíjate bien, que Él la está escribiendo y que Él ya la escribió según su voluntad perfecta y no va a ser escrita tu historia por el enemigo, por el diablo, ni siquiera por ti mismo, sino que tu historia está siendo escrita por Dios. Pero es muy importante que tú puedas comprender que Dios nos pide que no seamos de memoria corta y que a la hora de bendecirlo a Él, no solamente sea en privado, sino que sea en público como lo hacía David. Y por eso Él nos ha mandado ahora a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y con esto quiero concluir. Si hay alguien que quizás no ha recibido al Señor Jesucristo y que quiere recibir sus beneficios, bueno, pues lo único que tiene que hacer es recibirlo en su corazón, confesarlo con su boca, o si hay alguien que quizás se ha apartado, se ha alejado y hoy quiere renovar sus votos, pues yo te invito para que también puedas repetir esta oración conmigo. Repite esta oración. Amante Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, ante tu altar, a recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén.